Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 8, mes 2, Éxodo capítulo 28. Observamos un apartado especial dedicado a la vestidura de los sacerdotes y también vemos cómo Aarón y sus hijos son apartados para este oficio. Recordemos que Moisés y Aarón, como hermanos, ambos son de la tribu de Leví, pero dentro de la tribu de Leví, solo los descendientes de Aarón son destinados al sacerdocio. El resto de los levitas son destinados a otros servicios en el templo. Entonces los sacerdotes, en este caso, son Aarón y sus hijos Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, y de entre ellos morirían más adelante Nadab y Abiú por ofrecer fuego extraño, episodio que vemos relatado en Levítico capítulo 10. Además, apreciamos que ellos debían tener vestiduras especiales para honra y hermosura. Debemos entender este principio. No recibían las vestiduras porque ellos fueran especialmente dignos o porque fueran merecedores de una honra especial en sí mismos, sino porque el oficio que ellos realizaban tenía una cercanía especial con Dios y esta función y cercanía era la que tenía esa honra y hermosura. Por esa razón ellos se debían vestir así. En Éxodo es muy común esto. Aquellos que realizaban estos trabajos artísticos, en el caso de hacer la vestidura primorosa, lo que implicaba trabajar con telas, metales, minerales, todo esto de una hermosura muy alta y un trabajo muy dedicado, eran personas que el Señor llenó con su espíritu de sabiduría y que les dio dones para realizar este trabajo. Algunos, sin embargo, malinterpretaron este principio. Por ejemplo, la Iglesia romana y también la Iglesia de Oriente, pues ellos comenzaron a ordenar sacerdotes como si fueran del antiguo pacto, y eso ya era una mala interpretación de los pactos bíblicos. Pero además les hicieron ropas especiales que los distinguían de los demás, pero entendiendo que ellos personalmente tenían honra o que personalmente merecían ese honor, y no viendo el honor de su función más bien, y que finalmente era Dios quien les daba ese honor. Por lo demás, era un privilegio el servir y no una plataforma de autoexaltación, pero así lo tomaron finalmente y se desvirtuó por completo. Solo basta ver cómo están vestidos los obispos católicos romanos, los cardenales, el papa, llenos de vestiduras costosas, con oro, púrpura y otros materiales de alto valor. Acá no era ese el espíritu, pero se dice en más de una ocasión que debían tener esta honra y hermosura por la cercanía que tenían con el Señor, y podemos ver que tanto en los hombros como en el pecho llevaban las piedras que tenían los nombres de las 12 tribus de Israel. A veces puede resultar tedioso leer tantas descripciones, pero lo hermoso de esto es que deja ver cómo Cristo es anunciado en estas líneas, pues Él es nuestro sumo sacerdote definitivo según la orden de Melquisedec, según nos cuenta Hebreos capítulo 7. Es decir, que no era sacerdote según la orden de Leví, o la orden aarónica, como también se conoce, porque, como decíamos, los sacerdotes son los descendientes de Aarón, sino que él fue de la tribu de Judá, de la orden sacerdotal de Melquisedec, estableciendo un nuevo pacto en su sangre. Estas cosas nos anuncian a Cristo porque tal como ellos tenían en los hombros y el pecho las piedras con los nombres del pueblo de Dios, así también Jesús nos tomó sobre sus hombros llevando nuestra responsabilidad y también nos llevó en su pecho al Padre en intercesión delante de Él, como dice Hebreos 7:25, viviendo siempre para interceder por ellos, en este caso por nosotros, por quienes se acercan a Él para salvación. Otra cosa importante era la lámina de oro fino, que tenía grabada en ella santidad a Jehová, en el versículo 36. Y esa lámina iba puesta en la mitra, es decir, en esa pieza de tela que se usaba en la cabeza del sacerdote. Esto significa que era una pieza completamente consagrada para Dios, y por supuesto esto se cumplió de manera plena en Cristo. Es importante reflexionar en cómo Cristo intercede delante de Dios, presentándonos en oración constantemente y en favor nuestro. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos escuchar en la habitación del lado a Cristo orando por nosotros? Esto se preguntaba un autor. ¿Tendríamos confianza? ¿Estaríamos en paz? Claro que sí, pero seamos conscientes, Él lo está haciendo, y en un lugar mucho más lleno de gloria que la habitación del lado. Él está ante la misma presencia del Padre. Entonces podemos descansar en fe sabiendo que Él está allí guardando nuestras vidas y velando por nuestras almas. Además, y según el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo por su sacrificio nos hizo un reino de sacerdotes. Y eso implica que todos nosotros presentamos sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo. En consecuencia, nuestra consagración, como esa mitra que dice santidad a Jehová, también debe ser total. Debemos presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, como dice Romanos 6:13, no para servir al pecado, sino a Dios. Por tanto, reflexionemos en la honra que debe tener nuestra santidad y nuestra vida delante de Dios. Salmo 31. Desde el versículo 9 al 18, el salmista, en su angustia y aflicción profunda, donde menciona que incluso se han consumido de tristeza sus ojos, su alma y su cuerpo por causa de su propio pecado, encuentra confianza en el Señor. Aún en el asedio de sus enemigos y el acoso de sus opositores dice: «Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos». Hay una confianza plena que implica ver que la vida completa, desde nuestra gestación, infancia, juventud y también todo lo que vivamos, está finalmente en las manos del Señor.
Toda la esperanza del salmista está en Dios. Él ruega que el Señor haga resplandecer su rostro sobre él, que lo salve por misericordia y que no sea avergonzado. Una petición que se repite bastante, que quienes confiamos en el Señor no seamos avergonzados. No solo se da en forma de petición, sino también de afirmación. Quien confía en el Señor no será ciertamente avergonzado. Debemos aprender a confiar en el Señor en nuestros tiempos de angustia, sabiendo que solo Él, en su perfecta soberanía, puede librarnos del mal. Proverbios capítulo 8, desde los versículos 12 al 14. Continúa aquí personificando la sabiduría y, como ya hemos dicho, la Iglesia desde antiguo ha entendido que este pasaje se refiere a Cristo hablando aquí a través de esta personificación. Y observamos que se define el temor de Jehová, cuyo significado es importante de conocer, ya que se habla de él constantemente en este libro y en toda la Escritura, y se ha dicho ya que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero ¿qué es el temor de Jehová? Y acá se explica de una manera bastante clara. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, en el versículo 13. Aquel que dice creer en el Señor, pero abraza el mal en su corazón, se deleita, busca y maquina el mal, es mentiroso, porque en realidad no teme al Señor. Debemos anhelar y pedir en oración a Dios que nos enseñe a aborrecer el mal, que aquello que Él aborrece nos resulte abominable y que podamos amar aquello que Él ama. Nuevamente menciona la boca perversa, que quizá es un pecado muy menospreciado hoy día, pero la boca perversa refleja un corazón impío y en tinieblas. Nuestra boca debe hablar palabras de sabiduría y de justicia, no palabras ociosas ni corrompidas, como groserías, murmuraciones, quejas y palabras amargas. En todo esto observamos que tiene todo el sentido el pensar que Cristo es quien habla aquí, pues dice, conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia y mío es el poder, en el versículo 14. La sabiduría no es algo aparte de Dios, sino que está en el ser mismo de Dios. Y como ya hemos señalado en reiteradas ocasiones, en el Nuevo Testamento se nos aclara de manera expresa que Cristo es la sabiduría de Dios, como por ejemplo en 1 Corintios capítulo 1. Mateo capítulo 25. Desde el versículo 31 continúa con el discurso acerca de su venida, después de un paréntesis con la parábola de las 10 vírgenes y posteriormente la de los talentos, donde nos habla de la necesidad de esperarlo, estando preparados espiritualmente, lo que a su vez significa estar en servicio, llevando fruto a él. Vuelve a mencionar que viene en su gloria y con todos sus santos ángeles, en el versículo 31. Esto es un evento cósmico, universal, y viene para sentarse en su trono de gloria, como vemos. En la Escritura el concepto de rey envuelve también el de juez soberano y universal. Dice que serán reunidas delante de él todas las naciones. Esto significa que todos los pueblos de la tierra estarán ante él. Los romanos, los griegos, los asirios, los babilonios, los egipcios, los Estados Unidos, Alemania, Francia, China, etc. Todos los pueblos reunidos delante de él, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Todos los imperios, con el poder que han tenido, y toda la gloria y majestad humana de la que se han gozado y jactado, serán nada delante de él, como dice Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Acá serán separados los suyos de aquellos que él no conoce, y los suyos serán recibidos. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, dice el versículo 34. El Señor ha querido manifestar su gloria y bendecir con ella a su pueblo rescatado, con un reino que él ha preparado de antemano. Él creó el mundo para que el hombre fuera la criatura sobre todas las demás y también para que su pueblo disfrutara de su reino junto a él. Y somos salvos para participar de su reino. ¿Cómo podemos reconocer a quienes pertenecen a este reino? Sabemos que la salvación es por fe y lo sostenemos firmemente, pero también entendemos que esa salvación por fe se manifiesta en obras de justicia y misericordia. Acá nos señala cómo se manifiesta ese corazón que ha sido redimido. Este se preocupa por quien está padeciendo necesidad, ya sea económica o social, como quien es forastero y debe ser recibido, o el enfermo que debe ser atendido. Recordemos que en aquel tiempo no existían los antibióticos ni los analgésicos, aunque usaban ciertos elementos para aliviar el dolor. No tenían acceso a cosas tan efectivas como tenemos hoy día para tratar males que nos aquejan. Visitar al enfermo entonces significaba correr un gran riesgo personal y un posible contagio. Tomando en cuenta tal realidad, visitar a un hermano con el cual no estoy siquiera emparentado o no tengo ninguna deuda de afecto natural de familia es algo que debemos reconocer como sobrenatural. Es la única razón que nos puede llevar a arriesgar la vida de esta manera por alguien con quien no tenemos relación. Y lo mismo podemos decir con respecto a visitar a quien estaba en la cárcel, puesto que significaba exponerse a un lugar muy peligroso e insalubre. No existían las limitaciones en el actuar de los gobiernos, sino que era vincularse con un condenado, con alguien que era considerado en contra de la ley y el orden imperante, y esto implicaba el riesgo de la propia vida y seguridad personal, razón por la cual Pablo fue abandonado en sus últimos días. Nadie estuvo con él en su defensa, como dice 2 Timoteo capítulo 4. En consecuencia, quien hiciera tales obras estaba lleno del amor de Dios en su corazón. Por este motivo es que el Señor habla de manera personal, y esto es fundamental. Es decir, dice, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, a lo que los elegidos responden,
¿cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Y él responde, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, en el versículo 40. En consecuencia, quien se prestó para ver al enfermo y visitar al que estaba en la cárcel y se ocupó del necesitado, vio mucho más allá del hermano en particular. Él vio a Cristo que estaba en este hermano que sufría. En contraste con esto, aquellos que no vieron de esta manera y no tuvieron misericordia y por ende no hicieron caridad ni se preocuparon de sus hermanos en necesidad, ni por los desvalidos, encarcelados y enfermos, dice que le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, en el versículo 45. Es tremendo considerar esto porque nos confronta en una época donde estamos llenos de egoísmo y de comodidad, y no nos parece gran cosa el abstenernos de hacer estas obras de misericordia y justicia. El Señor está reclamando que debía recibir esa honra a través del servicio a sus hijos más pequeños. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En el versículo 46. Nos confrontan estas declaraciones del Rey, nos hace reflexionar en nuestra visión sobre la vida y nuestra vivencia del cristianismo. Por cierto, el mensaje que impera en las iglesias hoy es el egoísmo. Mi tiempo, mis necesidades, mis deseos, mis preferencias. Pero no se destaca la importancia de los hermanos ni el servicio a ellos. ¿Ese cristianismo pasa la prueba de este capítulo? Tenemos que examinarnos realmente hasta dónde estamos dispuestos a morir a nosotros mismos. Capítulo 26, en los versículos 1 al 5, y luego también considerando lo dicho desde el 14 en adelante, encontramos que en el mismo patio donde después sería juzgado Jesucristo, es decir, en la casa de Caifás, los sumos sacerdotes y los líderes del Sanedrín tuvieron consejo para prender a Jesús con engaño. Aquí es donde Judas se ofreció diciendo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y le ofrecieron 30 piezas de plata, que era una suma con la que curiosamente se compraba un esclavo en ese tiempo, y desde entonces buscaba, dice, oportunidad para entregarle. Esto es realmente desgarrador. Alguien que pasó 3 años escuchando las enseñanzas más puras que se han dado, la verdad más prístina que ha salido de los labios de un hombre, de los labios de Jesús mismo, y escuchó cada enseñanza, presenció cada milagro y toda la gloria que Cristo manifestó en su ministerio, y aún así lo traicionó de esta manera, vendiéndolo al precio de un esclavo y buscando la oportunidad para entregarle. Es realmente digno de ser llamado hijo de perdición, como dice Juan 17:12. Por último, en los versículos 6 al 13, la actitud de Judas contrasta con la de María, hermana de Lázaro, que ungió a Jesús derramando un vaso de alabastro, que era un perfume costosísimo, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús y sobre todo su cuerpo. Uniendo todos los pasajes paralelos sobre este asunto, vemos que lo ungió por completo, y los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Judas sobresalió en este enojo, ya que él propuso que podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y a propósito de esto, Juan nos dice que la razón por la que él había afirmado esto era porque sustraía de la bolsa. Era el tesorero, y metía la mano en la bolsa de dinero. Pero su interés no estaba en dar a los pobres, sino que, al ver el gran precio por el que se podía vender, entendía que podría haber sacado mucho, pues era ambicioso y codicioso, y en todo este enojo los discípulos le siguieron, pues dice que ellos se enojaron y dijeron esto, lo que nos dice que Judas tenía una palabra de peso entre ellos, tanto así que lo que él decía era seguido por los demás y era contado como algo que todos estaban diciendo. Pero Jesús les hace ver que María, la hermana de Lázaro, era la única que vio de todos ellos, siendo sus discípulos y recibiendo su enseñanza, que Jesús iba a morir y que debía ser preparado para la sepultura, y además debía ser honrado con su servicio y con sus bienes, dándole este perfume costosísimo. Debemos, pues, ver las cosas como Dios las ve, y rogar discernimiento para observar todo de manera espiritual, conforme a su palabra y no conforme a la carne, como lo hizo Judas y los otros discípulos. El Señor nos ayude en estas cosas.